10.000 personas por día. Esa fue la cifra. No en una guerra, no en un asedio, en la ciudad más poderosa del mundo. Roma estaba a punto de renacer. Su mejor general estaba ganando. El emperador tenía un plan perfecto y entonces llegó algo que nadie podía ver. En el corazón de Constantinopla, un hombre llevaba 12 años sin dormir bien. Su nombre era Justiniano, nacido campesino, convertido en emperador, obsesionado con una idea: reunificar Roma. Y durante un momento lo estaba logrando, hasta que algo llegó en los barcos. No traía soldados, no traía banderas, traía muerte. ¿Puede una bacteria destruir un imperio? ¿Puede cambiar el destino del mundo? Esta es la historia del momento en que el sueño de Roma empezó a romperse. Constantinopla, el centro del mundo conocido. Una ciudad donde el oro cubre los techos de los palacios, donde los mercaderes de 3 continentes gritan sus precios en idiomas que nadie más entiende, donde el humo del incienso sube desde 1000 iglesias hasta un cielo que, según todos, pertenece a Dios. Y en el corazón de esa ciudad, un hombre lleva 12 años sin dormir bien. Su nombre es Justiniano, emperador de Roma. No de la Roma muerta del occidente, sino de la Roma viva, la Roma que latía todavía desde las orillas del Bósforo. Un hombre de origen humilde, nacido en una aldea de campesinos, que llegó al trono más poderoso del mundo por pura voluntad. Y esa voluntad tenía un objetivo tan claro que casi podías verlo grabado en sus ojos: reunificar el imperio romano. No restaurarlo, reunificarlo, porque en su mente el imperio nunca había muerto, solo se había roto, y lo que se rompe se puede reparar. Pero ¿cuánto le costó ese sueño al mundo? Para entenderlo, hay que entender lo que Justiniano había logrado en la primera mitad de su reinado. Lo que sus generales habían hecho era, sin exageración, lo más cercano a un milagro militar que el siglo XXV había visto en siglos. Belisario, su general más brillante, había cruzado el Mediterráneo con un ejército relativamente pequeño y había aplastado al reino vándalo del norte de África en menos de un año. Una campaña relámpago que devolvió a Roma tierras perdidas hacía 100 años. Después, ese mismo Belisario cruzó hacia Italia, donde los ostrogodos controlaban la península desde hacía décadas, y comenzó a empujarlos hacia atrás. Roma, la ciudad eterna, la ciudad que los visigodos habían saqueado y que parecía condenada al olvido, volvió a estar bajo el estandarte imperial. Piénsalo. Roma, recuperada. El sueño de Justiniano no era una fantasía, era un plan que se estaba ejecutando, paso a paso, con sangre y oro. Pero se estaba ejecutando, y luego llegó algo que ningún ejército podía combatir. No llegó con espadas, no llegó con catapultas, llegó en los barcos. Los primeros reportes llegaron desde Pelucio, un puerto en el delta del Nilo, en Egipto. Los marineros hablaban de bubas, de inflamaciones en la ingle y las axilas tan grandes como una manzana. Hablaban de fiebre tan alta que los hombres deliraban y veían cosas que no existían. Hablaban de cadáveres que nadie quería tocar porque tocarlos significaba morir tú también. Al principio, nadie en Constantinopla le dio importancia. Las pestes eran parte de la vida en el mundo antiguo. Llegaban, mataban a los débiles y se iban. Pero esta no se fue. Esta se movió como el comercio, siguiendo las rutas del grano, del aceite, de la seda. Desde Egipto hacia el Mediterráneo oriental. Desde el Mediterráneo hacia los puertos del Mar Negro. Desde los puertos hacia el interior de los continentes. En cuestión de meses, lo que había comenzado como un rumor lejano estaba tocando las puertas de la ciudad más grande del mundo. Y aquí hay algo que la historia raramente cuenta.
Cuando la plaga llegó a Constantinopla, no mató solo a los pobres. No discriminó entre los harapientos de los arrabales y los nobles de los palacios. Mató a todos por igual. A los soldados, a los funcionarios, a los obispos, a los comerciantes, y estuvo a punto de matar al propio Justiniano. ¿Qué habría pasado si el emperador hubiera muerto? Si el hombre que sostenía todo el proyecto imperial con la fuerza de su voluntad personal hubiera caído como un soldado más, ¿habría sobrevivido el Imperio Romano de Oriente sin él? Esas preguntas tienen respuestas, y ninguna de ellas es sencilla. Pero antes de llegar a ellas, necesitamos entender de dónde vino realmente esta plaga. Porque la peste de Justiniano no nació en Egipto. Su origen era mucho más lejano, mucho más antiguo y mucho más oscuro. Había una bacteria, microscópica, invisible, sin inteligencia ni propósito, pero con una capacidad letal que ningún general, ningún estratega, ningún dios de la guerra había logrado igualar en la historia de la humanidad. Su nombre científico, el que le daríamos siglos después, es Yersinia pestis, y su historia comienza mucho antes de Justiniano. Comienza en las estepas del Asia Central, en las llanuras inmensas donde los roedores construyen sus madrigueras bajo la tierra y donde las pulgas saltan de un cuerpo a otro sin que nadie los vea. Allí, en ese ecosistema silencioso y olvidado, la bacteria llevaba siglos esperando, perfeccionándose, mutando, haciéndose más eficiente, más rápida, más mortal. Pero ¿cómo llega una bacteria de las estepas de Asia Central hasta los puertos del Mediterráneo? La respuesta es una sola palabra: comercio. El siglo VI era la era del comercio global. No global en el sentido moderno, pero sí en el sentido de que las rutas comerciales conectaban China con Roma, India con Persia, África con el Mediterráneo, en una red de caminos terrestres y marítimos que transportaba seda, especias, marfil, grano y, sin saberlo nadie, muerte. Las ratas viajaban en los barcos. Las pulgas viajaban en las ratas. Y la bacteria viajaba en las pulgas. Era un sistema de transporte perfecto para un asesino invisible. Los historiadores modernos, usando análisis de ADN antiguo extraído de cementerios de la época, han podido rastrear la cepa exacta de la bacteria que causó la peste de Justiniano. Y lo que encontraron fue escalofriante. La bacteria que llegó a Constantinopla era extraordinariamente virulenta, una variante capaz de reproducirse en el cuerpo humano con una velocidad brutal, desbordando el sistema inmunológico antes de que tuviera tiempo de reaccionar. El cronista Procopio de Cesarea, secretario personal de Belisario y testigo directo de los eventos, lo describió con una precisión casi clínica que resulta estremecedora. Escribió sobre las búas, esas inflamaciones de los ganglios que aparecían en la ingle, las axilas o detrás de las orejas. Escribió sobre el delirio que venía con la fiebre, sobre hombres que creían ver fantasmas, que luchaban con sombras, que gritaban nombres de muertos. Escribió sobre los que se quedaban dormidos y simplemente no despertaban. Y escribió sobre los que se llenaban de manchas negras por todo el cuerpo, señal de que la bacteria había invadido el torrente sanguíneo y ya no había nada que hacer. La tasa de mortalidad en los casos más graves era devastadora. No había tratamiento, no había comprensión de lo que estaba pasando. Los médicos de la época, formados en la tradición de Galeno, creían que la enfermedad era un desequilibrio de los humores del cuerpo, un exceso de bilis negra o de flema. Recetaban sangrías, purgas, dietas especiales. Nada funcionaba. Y entonces llegó a Constantinopla. La ciudad tenía, según los cálculos más conservadores, entre 400.000 y 600.000 personas. Era la ciudad más grande del mundo occidental.
Y en el punto más álgido de la epidemia, Procopio registró algo que resulta casi imposible de creer. En los días más mortíferos, la ciudad perdía hasta 10.000 personas por día. 10.000 personas por día. Las calles se llenaron de cadáveres porque no había suficientes vivos para enterrar a los muertos. Los funcionarios imperiales abrieron las torres de las murallas y las llenaron con cuerpos apilados hasta el techo. Los barcos anclados en el Bósforo se convirtieron en ataúdes flotantes. El hedor era tal que, según los testigos, podía sentirse a kilómetros de distancia. ¿Y dónde estaba Justiniano mientras su capital se convertía en un cementerio? Aquí es donde la historia da su primer giro inesperado. El emperador no huyó, no se encerró en su palacio y esperó a que pasara la tormenta. Justiniano organizó la respuesta del Estado, asignó fondos, nombró funcionarios especiales para supervisar los entierros. Trató de mantener el aparato del gobierno funcionando en medio del caos. Y entonces la plaga lo alcanzó a él. Justiniano contrajo la enfermedad. El hombre que sostenía el imperio con su voluntad, el arquitecto del sueño de reunificación romana, cayó enfermo con las mismas bubas, la misma fiebre, el mismo delirio que estaba matando a sus súbditos por millares. El imperio contuvo la respiración, porque si Justiniano moría, todo el edificio que había construido con 12 años de guerras, reformas legales, construcciones monumentales y alianzas diplomáticas se derrumbaría en cuestión de días. No había un sucesor claro, no había un plan B. Justiniano lo era todo. ¿Sobrevivió? Justiniano sobrevivió, pero el hombre que salió de esa enfermedad no era el mismo que había entrado. Hay algo que la historia hace con los hombres poderosos cuando los pone frente a su propia mortalidad. Los transforma. A veces los hace más sabios, a veces los hace más crueles y a veces los hace más obsesivos, como si la proximidad de la muerte les recordara que el tiempo se acaba y que los sueños no esperan. Justiniano salió de su enfermedad con más urgencia que nunca. Pero el mundo que lo rodeaba ya no era el mismo. Mientras él había estado postrado con fiebre, algo había comenzado a romperse. No de golpe, no con estrépito, sino lentamente, como una grieta que avanza por una pared de piedra. Silenciosa, imparable. El ejército era el primero en sentirlo. Belisario, el mejor general que Roma había producido en siglos, estaba en Italia luchando una guerra de desgaste contra los ostrogodos. Era una guerra que se estaba ganando, lentamente pero con certeza. Pero Belisario necesitaba algo fundamental para ganar guerras: hombres. Necesitaba refuerzos, suministros, dinero para pagar a sus soldados. Y todo eso venía de Constantinopla. Y Constantinopla estaba muriendo. Las rutas de suministro colapsaron porque los marineros morían antes de llegar a puerto. Los registros fiscales se desintegraron porque los recaudadores de impuestos morían junto con los contribuyentes. Las fábricas de armas, los talleres de equipamiento militar, los almacenes de grano, todo dependía de manos humanas. Y las manos humanas estaban siendo sepultadas en las torres de las murallas. Belisario envió mensaje tras mensaje a Constantinopla. Pedía refuerzos, pedía oro, pedía instrucciones. Los mensajes llegaban a una ciudad que luchaba por no hundirse. Y aquí está el centro del drama que pocos comprenden. La peste de Justiniano no derrotó a Roma en una batalla. La derrotó en la logística. Mató a los administradores que coordinaban el aprovisionamiento. Mató a los soldados antes de que llegaran al frente. Mató a los agricultores que producían el grano que alimentaba a los ejércitos. Mató a los artesanos que fabricaban las espadas y los escudos. Un ejército no se sostiene con valentía, se sostiene con estructuras. Y la plaga estaba destruyendo las estructuras desde adentro. Pero ¿cuánta gente murió realmente?
Aquí los historiadores debaten con ferocidad. Las estimaciones más conservadoras hablan de que la peste de Justiniano, en sus múltiples oleadas a lo largo de 2 siglos, mató entre 25 y 50 millones de personas. Algunos investigadores modernos elevan esa cifra. En Constantinopla y en las provincias más afectadas del Mediterráneo oriental, hay regiones donde la evidencia arqueológica sugiere que la población cayó entre un 25 y un 50%. Piénsalo en términos concretos. Si tienes una ciudad de 100 personas y de repente solo quedan 50, ¿quién hará los campos? ¿Quién cobra los impuestos? ¿Quién construye los barcos? ¿Quién entrena a los soldados nuevos? Nadie, porque todos están muertos o demasiado aterrorizados para salir de sus casas. Y mientras el Imperio Romano de Oriente se desangraba en silencio, sus enemigos no tenían la misma plaga, o no en la misma medida. En Persia, el Imperio Sasánida también fue golpeado, pero de forma diferente. Sus redes comerciales, aunque importantes, no estaban tan densamente integradas con las rutas mediterráneas donde la bacteria viajaba con más ferocidad. Los persas sufrieron, pero no como Constantinopla. Y en las estepas al norte y en las penínsulas de Arabia había pueblos que el comercio mediterráneo apenas había tocado. Pueblos que, por su aislamiento relativo, habían sido protegidos por accidente de la bacteria que estaba devastando a las grandes potencias. Pueblos que, dentro de un siglo, saldrían de ese aislamiento con una energía política y religiosa que nadie había visto venir. Pero eso todavía no había llegado. Todavía estamos en el momento en que Justiniano, recuperado de su enfermedad, mira el tablero de ajedrez del Mediterráneo y se da cuenta de que las piezas que tenía hace un año ya no están todas en su lugar. Belisario sigue en Italia, pero sin refuerzos suficientes. La campaña se estanca. Los ostrogodos, que estaban a punto de ser aplastados definitivamente, encuentran tiempo para respirar, reorganizarse y contraatacar. Lo que debió ser la reconquista definitiva de Italia se convierte en una guerra interminable que durará décadas y consumirá recursos que el imperio ya no tiene. Y Justiniano toma una decisión que define su reinado de una forma que él nunca imaginó. Decide continuar, no retirarse, no consolidar lo que tiene. Continuar con el sueño de la reunificación, aunque el imperio ya no tenga la capacidad de sostenerlo. ¿Por qué? Terquedad, visión de largo plazo, o simplemente el miedo de un hombre que sabe que si para, si admite que el sueño se acabó, no le quedará nada. La respuesta dice mucho sobre lo que significa construir un imperio sobre la voluntad de un solo hombre. Porque los imperios que dependen de la voluntad de un solo hombre tienen un problema fundamental. Son tan fuertes como ese hombre y son tan frágiles como su mortalidad. Justiniano era mortal, lo sabía ahora mejor que nunca, y el imperio estaba empezando a saberlo también. Hay un nombre que la historia recuerda con una extraña mezcla de admiración y lástima. Un hombre que fue, posiblemente, el militar más brillante de su época. Un hombre que ganó guerras imposibles con ejércitos pequeños, que cruzó mares y montañas, que devolvió tierras perdidas al estandarte imperial con una consistencia que rozaba lo sobrehumano, y que al final de su vida fue cegado por orden del hombre al que había servido toda su vida. Su nombre era Belisario. Para entender lo que la peste de Justiniano le hizo al Imperio Romano, hay que entender lo que le hizo a Belisario. Porque la historia de este general es la historia del imperio en miniatura. Un hombre que empezó con todo el poder del mundo a su disposición y que vio cómo ese poder se evaporaba no por sus errores, sino por una fuerza que ningún ejército podía combatir. Cuando Belisario llegó a Italia con sus tropas, la situación era clara.
Los ostrogodos controlaban la península desde el norte hasta el sur, pero estaban fragmentados, mal organizados y enfrentaban un enemigo que había demostrado en África que era capaz de destruir reinos en meses. La estrategia de Belisario era simple y brutal: moverse rápido, no dar tiempo al enemigo de consolidarse, cortar las líneas de suministro, tomar las ciudades clave. Y funcionó. Roma cayó ante él. Nápoles cayó. Rávena, la capital ostrogoda, parecía al alcance de la mano. Pero entonces la plaga llegó a Constantinopla y los refuerzos dejaron de llegar. Belisario escribía cartas que sonaban cada vez más desesperadas. No porque tuviera miedo, sino porque entendía la aritmética brutal de la guerra. Un ejército que no crece frente a un enemigo que se regenera en su propio territorio es un ejército que lentamente se encoge hasta desaparecer. Cada soldado que moría en combate, cada uno que caía enfermo, cada desertor que se cansaba de esperar un pago que nunca llegaba, era una pérdida que no se reponía. Los ostrogodos lo sabían y empezaron a jugar al juego del tiempo. No buscaban batallas campales donde Belisario los destruiría. Se replegaban, hostigaban, cortaban líneas de suministro, atacaban guarniciones pequeñas, esperaban. Y Belisario, con un ejército que se encogía semana tras semana, no podía estar en todos los lugares al mismo tiempo. Pero aquí está el giro que nadie esperaba. Mientras Belisario luchaba en Italia con recursos insuficientes, en Constantinopla se estaba librando otra guerra. Una guerra de susurros y acusaciones. Una guerra de envidia y política de palacio. Los enemigos de Belisario, y los tenía, porque un hombre tan exitoso siempre tiene enemigos, comenzaron a trabajar en la mente de Justiniano. Le insinuaban que Belisario era demasiado popular con sus tropas, que los soldados lo amaban más al general que al emperador, que un hombre con tanto poder militar y tanta lealtad personal era un peligro para el trono. Justiniano, ese hombre que había sobrevivido a la plaga, pero que salió de ella más paranoico, más desconfiado, más consciente de su propia fragilidad, empezó a escuchar esos susurros. Y tomó una decisión que cambió el curso de la guerra italiana. Llamó a Belisario de regreso a Constantinopla. En el momento más crítico de la campaña, cuando los ostrogodos estaban empezando a sentir la presión, cuando la victoria final parecía posible si se mantenía el esfuerzo, Justiniano retiró a su mejor general. Lo que siguió fue predecible para cualquiera que entendiera de guerras. Sin Belisario, los generales que lo reemplazaron no tenían ni su genio ni su autoridad sobre las tropas. Los ostrogodos, que habían estado a la defensiva, contraatacaron, recuperaron territorio, mataron guarniciones romanas aisladas. Y la guerra, que debía haber terminado en 5 años, se extendió por décadas. Italia quedó devastada. No solo por las batallas, sino por algo que las guerras largas siempre traen consigo: hambre, enfermedad, colapso del comercio, abandono de la tierra. La península que Roma había querido recuperar quedó convertida en un campo de ruinas. Y aquí está la paradoja más cruel de toda esta historia. Justiniano recuperó Italia. Al final, después de décadas de guerra interminable y un costo humano y económico devastador, el estandarte imperial volvió a ondear sobre Roma y Rávena. Pero la Italia que recuperó no era la Italia que había soñado restaurar. Era una sombra, una tierra despoblada, empobrecida, con ciudades en ruinas y campos sin cultivar. No era un triunfo, era una victoria vacía sobre un cadáver. Y el imperio que la conquistó tampoco era el mismo. Era un imperio que había gastado en esa guerra recursos que no tenía, que había estirado sus fronteras más allá de lo que su población diezmada por la plaga podía defender, y que ahora miraba hacia el horizonte con los ojos de un boxeador que ha ganado el último asalto pero que apenas puede mantenerse en pie.
Belisario, mientras tanto, fue llamado y enviado de regreso varias veces. Ganó batallas, salvó al imperio en momentos críticos y al final, acusado de corrupción en intrigas que nunca quedaron del todo claras, fue arrestado, sus propiedades confiscadas y, según algunas fuentes, aunque debatido por los historiadores, terminó sus días ciego y en la miseria. El hombre que había devuelto África e Italia a Roma. Ciego. ¿Fue la plaga la que destruyó a Belisario? No directamente, pero fue la plaga la que creó las condiciones que lo destruyeron. Fue la plaga la que agotó los recursos del imperio. Fue la plaga la que hizo a Justiniano más paranoico. Fue la plaga la que convirtió una guerra ganable en una guerra interminable. Fue la plaga la que transformó a un salvador en un estorbo político. La bacteria no necesitó matar a Belisario con fiebre y bubas. Le bastó con matar al imperio que él servía. Hay una imagen que los historiadores usan para describir lo que le pasó al Imperio Romano de Oriente después de la peste de Justiniano. No es la imagen de un edificio que explota, es la imagen de un edificio que se asienta, que se hunde milímetro a milímetro, tan lentamente que los que viven dentro apenas lo notan, hasta que un día las paredes se agrietan y el techo cae. Así fue el colapso. No fue un evento, fue un proceso. Y para entenderlo, hay que entender lo que la plaga le hizo a la economía del imperio, porque ahí, en los números fríos de los impuestos y el comercio, está el corazón de la catástrofe. El Imperio Romano de Oriente era una máquina extraordinariamente sofisticada para su época. Tenía un sistema fiscal centralizado que recaudaba impuestos de las provincias y los redistribuía en forma de salarios militares, construcción de infraestructura y subsidios para las ciudades. Tenía rutas comerciales que conectaban el Mediterráneo con el Mar Negro y con las rutas de la seda que venían de Asia. Tenía una burocracia enorme e imperfecta, pero funcional, que mantenía el aparato del Estado operando día a día. Todo ese sistema dependía de una cosa fundamental: gente. Gente que pagara impuestos, gente que cultivara los campos, gente que construyera los barcos, gente que trabajara en los talleres, gente que poblara las ciudades y mantuviera el comercio fluyendo. Y la plaga se llevó a esa gente por millones. Los registros fiscales del siglo VI, los que sobrevivieron, cuentan una historia que resulta devastadora en su simplicidad. Pueblos enteros que en un registro aparecen con 100 familias de contribuyentes, en el siguiente registro aparecen con 20. Tierras agrícolas que habían producido grano durante siglos quedaron sin cultivar porque no había manos para trabajarlas. Impuestos que antes llegaban con regularidad a las arcas imperiales comenzaron a llegar con retraso. Luego, irregularmente, luego no llegaban. Y sin impuestos, no había ejército. Esta es la ecuación que lo explica todo. El ejército romano de Oriente no era un ejército de ciudadanos que peleaban por amor a la patria. Era un ejército profesional que peleaba porque le pagaban. Cuando el dinero dejó de fluir, la lealtad empezó a evaporarse. Las deserciones aumentaron. Los soldados que se quedaban exigían pagas atrasadas que el imperio no podía cubrir. Justiniano respondió de la única manera que podía: subiendo los impuestos a los que quedaban vivos. Fue un error catastrófico, no porque fuera una mala idea en abstracto, sino porque los que quedaban vivos ya estaban al límite. Subir los impuestos a una población diezmada y aterrorizada no genera más ingresos. Genera resentimiento, evasión y, en los casos más extremos, rebelión. Las crónicas de la época registran algo que resulta profundamente revelador. Por primera vez en siglos hay reportes de aldeas en Egipto, en Siria, en las provincias de Asia Menor, donde los campesinos simplemente abandonaron sus tierras y huyeron antes de que llegaran los recaudadores de impuestos. No porque fueran rebeldes,
sino porque preferían el hambre incierto de la huida al hambre seguro de pagar lo que no tenían. Cuando los campesinos huyen de sus tierras, esas tierras dejan de producir. Cuando las tierras dejan de producir, hay menos grano. Cuando hay menos grano, las ciudades pasan hambre. Cuando las ciudades pasan hambre, hay disturbios. Cuando hay disturbios, el Estado gasta recursos militares en sofocarlos en lugar de defenderlos de enemigos externos. Es una espiral descendente y una vez que comienza, es extraordinariamente difícil detenerla. Pero aquí hay algo que la narrativa tradicional sobre la caída del Imperio Romano raramente menciona. Algo que cambia completamente la forma en que entendemos estos eventos. La plaga no golpeó a todos por igual. Hay regiones del Mediterráneo donde la evidencia arqueológica muestra un colapso demográfico brutal. Y hay otras regiones, más alejadas de las rutas comerciales principales, donde el impacto fue significativamente menor. Y esas regiones menos afectadas, esos pueblos que por accidente geográfico o por menor integración en el comercio mediterráneo sobrevivieron con mayor integridad demográfica, iban a jugar un papel que nadie en Constantinopla podía anticipar. En la península ibérica, los visigodos consolidaban su control sobre territorios que el imperio apenas podía vigilar ya. En el norte de África, las tribus bereberes que habían sido sometidas por Belisario comenzaban a moverse de nuevo, aprovechando que las guarniciones romanas se reducían por falta de fondos. En los Balcanes, los eslavos y los ávaros presionaban las fronteras del Danubio con una persistencia que el imperio ya no tenía la capacidad de rechazar sistemáticamente. Y en Arabia estaba pasando algo que ningún espía imperial, ningún diplomático, ningún cronista de Constantinopla había detectado todavía. Porque en Arabia, en ese siglo de catástrofe imperial, estaban haciendo algo completamente nuevo. No un reino, no un ejército, algo más poderoso que ambos. Una idea que iba a barrer con todo lo que la plaga había dejado debilitado. Pero antes de llegar a Arabia, necesitamos quedarnos un momento más en Constantinopla, porque hay algo que ocurrió en el corazón del imperio durante estos años de crisis, que es fundamental para entender cómo la gente de la época interpretó lo que estaba pasando. Y esa interpretación, esa búsqueda desesperada de sentido frente al horror, cambió la historia de la religión de una forma que todavía sentimos hoy. Cuando los médicos no podían curar la enfermedad, cuando el Estado no podía proteger a sus ciudadanos, cuando el mundo que la gente conocía se desmoronaba a su alrededor, hubo una institución que llenó el vacío, y esa institución salió de la crisis más fuerte de lo que había entrado. Cuando el mundo se derrumba, la gente no busca explicaciones. Busca sentido. Hay una diferencia fundamental entre esas dos cosas. Una explicación te dice cómo ocurrió algo. El sentido te dice por qué. Y en el siglo VI, rodeados de cadáveres, con las ciudades vacías y los campos abandonados, los hombres y las mujeres del Imperio Romano de Oriente no necesitaban que alguien les explicara la mecánica de la enfermedad. Necesitaban que alguien les dijera que todo aquello tenía un propósito, que el sufrimiento no era aleatorio, que había una razón detrás del horror. Y la Iglesia cristiana tenía esa respuesta lista. No era una respuesta cómoda, era una respuesta que exigía mucho. Decía que la plaga era un castigo divino, una prueba, una llamada al arrepentimiento. Decía que los que morían por sus pecados o por los pecados de la humanidad. Decía que la salvación no estaba en los médicos, ni en los generales, ni en los emperadores, sino en Dios. Era una respuesta que ponía toda la carga del sufrimiento sobre los hombros del creyente. Y sin embargo, o quizás precisamente por eso, fue una respuesta que la gente abrazó con una intensidad que transformó el paisaje religioso del Mediterráneo. Los obispos organizaron procesiones de penitencia por las calles de las ciudades apestadas.
Miles de personas marchaban descalzas, golpeándose el pecho, rezando en voz alta, pidiendo misericordia. En algunos casos, esas procesiones concentraban en un mismo espacio a personas enfermas y personas sanas, acelerando el contagio. Pero nadie pensaba en términos de contagio. La bacteria era invisible. El pecado era visible. Y mientras la gente procesionaba, mientras los moribundos pedían los últimos sacramentos y los sobrevivientes donaban sus fortunas a la iglesia para agradecer haber sobrevivido, algo estaba ocurriendo en el balance de poder entre el Estado imperial y la institución religiosa. El Estado se encogía, la iglesia crecía. No era una conspiración. No había obispos reunidos en secreto planeando aprovechar la crisis para acumular poder. Era algo más orgánico y más poderoso que cualquier conspiración. Era simplemente que cuando el Estado dejó de poder cumplir sus funciones básicas, la Iglesia llenó el vacío. Los monasterios se convirtieron en hospitales. No porque los monjes supieran medicina, que no la sabían, sino porque eran los únicos que estaban dispuestos a tocar a los enfermos cuando todos los demás huían. Eso, en una época donde cuidar a un enfermo de plaga equivalía casi con certeza a contagiarse, era un acto de valentía que la gente común no olvidaba. Las iglesias se convirtieron en bancos de alimentos. Cuando el sistema de distribución imperial colapsó, cuando los graneros del Estado quedaron sin administradores porque todos habían muerto, los obispos tomaron el control de la distribución de comida en sus ciudades. Quien controlaba la comida, controlaba la lealtad y las propiedades de los muertos, los que morían sin herederos, sin familia, sin nadie que reclamara sus tierras y sus casas, fluían hacia la iglesia. No siempre por medios legales, pero fluían. En pocas décadas, la Iglesia cristiana pasó de ser una institución poderosa dentro del imperio a ser, en muchas regiones, una institución más poderosa que el imperio mismo. Tenía tierras, tenía graneros, tenía la lealtad de la gente y tenía algo que el Estado ya no podía ofrecer, una narrativa coherente sobre por qué el mundo era como era. Pero aquí hay una tensión que Justiniano vivió en carne propia y que define su reinado de una forma que pocas veces se discute. Justiniano era profundamente religioso. No era una religiosidad de fachada, de esas que los poderosos exhiben para ganarse a las masas. Era una convicción genuina, teológica, casi obsesiva. Pasaba horas discutiendo puntos doctrinales con obispos y teólogos. Construyó la Basílica de Santa Sofía, esa cúpula imposible que todavía hoy desafía la gravedad y la imaginación, precisamente para demostrar la gloria de Dios y del imperio en un mismo gesto arquitectónico. Pero también entendía que una iglesia demasiado poderosa era una amenaza para el Estado. Y pasó buena parte de su reinado intentando controlar a los obispos, dictar la doctrina teológica correcta y mantener la iglesia dentro de los límites que el imperio podía tolerar. Era una batalla que no podía ganar, no porque sus oponentes fueran más inteligentes o más fuertes, sino porque la plaga había cambiado las reglas del juego. Había creado una población que necesitaba a la iglesia más de lo que necesitaba al Estado. Y una institución que la gente necesita desesperadamente no se puede controlar fácilmente desde arriba. La iglesia salió de la peste de Justiniano como la institución dominante del Mediterráneo occidental. Y esa dominancia iba a dar forma a Europa durante los próximos 1000 años. Pero mientras la iglesia crecía en el occidente cristiano, en el oriente estaba ocurriendo algo que ningún obispo, ningún teólogo, ningún estratega imperial había contemplado en sus peores pesadillas. Porque en la península arábiga, en ese rincón del mundo que las grandes potencias consideraban marginal e irrelevante, un hombre estaba teniendo visiones. Y esas visiones iban a cambiar el mundo más radicalmente que cualquier ejército, cualquier plaga, cualquier emperador. Su nombre era Mahoma.
Y el mundo que encontró cuando comenzó a predicar era un mundo que la peste de Justiniano había preparado para él sin saberlo. Hay momentos en la historia donde las grandes fuerzas invisibles, la demografía, la economía, la religión, convergen en un punto único y producen algo que nadie pudo haber predicho. Algo que parece surgir de la nada, pero que en realidad ha estado gestándose durante décadas, alimentado por catástrofes que ocurrieron a miles de kilómetros de distancia y años antes. El nacimiento del Islam es uno de esos momentos. No estamos diciendo que la peste de Justiniano causó el Islam. Eso sería una simplificación tan tosca que rozaría la falsedad. El Islam nació de una revelación espiritual, de una crisis religiosa y social dentro de la Arabia del siglo VII, de la genialidad política y espiritual de un hombre extraordinario. Pero el mundo en que ese hombre predicó, el mundo que recibió su mensaje, el mundo que sus sucesores conquistaron con una velocidad que todavía asombra a los historiadores militares. Ese mundo había sido preparado por la plaga de una forma que resulta imposible ignorar. Volvamos al mapa. En el siglo VII, cuando los ejércitos islámicos comenzaron su expansión fuera de Arabia, se encontraron frente a dos grandes potencias que teóricamente debían haberlos detenido sin dificultad. El Imperio Romano de Oriente, heredero de Roma, con siglos de tradición militar y una burocracia sofisticada, y el Imperio Sasánida de Persia, una potencia igualmente antigua e igualmente formidable. Ambos imperios habían estado en guerra entre sí durante décadas, en un conflicto que había comenzado mucho antes de la plaga y que la plaga había complicado aún más. Una guerra de desgaste mutuo que había consumido ejércitos, tesoros y vidas en ambos bandos. Y ambos imperios habían sido golpeados, directa o indirectamente, por las oleadas sucesivas de la plaga. Los ejércitos que enfrentaron a los primeros conquistadores musulmanes no eran los ejércitos que Belisario había comandado un siglo antes. Eran ejércitos más pequeños, peor financiados, con cadenas de mando fracturadas por décadas de crisis políticas y económicas. Sus provincias más ricas, las que producían el grano y los impuestos que sostenían el esfuerzo militar, habían perdido una fracción significativa de su población. Y frente a ellos apareció algo que el mundo mediterráneo nunca había visto antes. No era simplemente un ejército, era un movimiento, una fuerza unificada por una convicción religiosa tan intensa que transformaba la psicología del combate. Los soldados que luchaban bajo la bandera del Islam no luchaban solo por dinero o por lealtad a un rey. Luchaban por una idea que les decía que morir en la batalla era la puerta a la gloria eterna. Frente a eso, las motivaciones materiales que sostenían a los ejércitos romano y persa parecían súbitamente insuficientes. La batalla del río Yarmuk, en el año 636, es uno de los momentos más decisivos de la historia mundial, y también uno de los menos conocidos fuera del mundo académico. Un ejército romano numéricamente superior fue derrotado por fuerzas islámicas con una completitud que resultó irreversible. Siria, la provincia más rica del Imperio Romano de Oriente después de Egipto, cayó en manos islámicas. Luego cayó Egipto, la provincia que era el granero del imperio, la fuente de la mayor parte del grano que alimentaba a Constantinopla, perdida en pocos años. Luego, Persia, el imperio sasánida, milenario y poderoso, colapsó ante el avance islámico con una rapidez que sus propios gobernantes no pudieron explicar. En menos de 2 décadas, uno de los imperios más antiguos del mundo dejó de existir. ¿Habría sido posible esta expansión sin la peste de Justiniano? Es la pregunta que los historiadores debaten con más pasión, porque no tiene una respuesta definitiva. Pero la evidencia circunstancial es poderosa. Los imperios que los conquistadores islámicos encontraron eran imperios debilitados.
Sus poblaciones habían sido diezmadas. Sus economías estaban fracturadas. Sus ejércitos eran sombras de lo que habían sido. Y hay algo más, algo que raramente se menciona pero que es fundamental. Las poblaciones que los conquistadores islámicos encontraron en Siria, en Egipto, en Persia, no eran poblaciones que amaran profundamente a sus emperadores. Eran poblaciones que habían vivido décadas de impuestos aplastantes, de guerras interminables, de plagas devastadoras, de un Estado que les exigía todo y les daba cada vez menos. Para mucha gente en esas provincias, el cambio de administración no fue una catástrofe. Fue, en muchos casos, un alivio. Los conquistadores islámicos ofrecían condiciones de rendición relativamente generosas para la época. No masacraban a las poblaciones que se rendían pacíficamente. Permitían a los cristianos y judíos practicar su religión a cambio del pago de un impuesto especial. Y ese impuesto, en muchos casos, era menor que los impuestos que el Imperio Romano de Oriente había estado cobrando en sus últimos años desesperados. Cuando el opresor es reemplazado por alguien que oprime menos, la resistencia se evapora. La peste de Justiniano no creó el Islam, pero creó el vacío de poder, el agotamiento demográfico, el resentimiento popular y la fragilidad militar que permitieron que el Islam se expandiera a una velocidad que de otro modo habría sido imposible. Roma no cayó ese siglo por una invasión que no pudo resistir. Cayó porque ya no tenía la fuerza para resistir lo que viniera. Y lo que vino fue algo completamente nuevo en la historia del mundo. Pero la historia de la peste de Justiniano no termina aquí, porque hay una dimensión de esta catástrofe que todavía no hemos tocado. Una dimensión que vive en los libros de derecho, en los códigos legales, en las instituciones que Europa construyó sobre las ruinas del mundo antiguo. Porque Justiniano, ese hombre que vio su sueño de reunificación romana desmoronarse lentamente, dejó algo que sobrevivió a la plaga, a la guerra, a la expansión islámica y que todavía hoy da forma al mundo en que vivimos. Los imperios mueren, las plagas pasan, los ejércitos que parecen invencibles se convierten en polvo y en páginas de libros que nadie lee. Pero algunas ideas sobreviven a todo eso. Y Justiniano, ese hombre contradictorio y obsesivo que pasó su reinado persiguiendo un sueño que la plaga le arrebató, dejó algo que ninguna bacteria podía destruir. Algo que no dependía de ejércitos, ni de impuestos, ni de poblaciones vivas para sobrevivir. Lo dejó escrito, el Corpus Iuris Civilis, el cuerpo del derecho civil. Una compilación monumental de toda la tradición jurídica romana, organizada, sistematizada y codificada bajo la supervisión del jurista Triboniano por orden de Justiniano en los primeros años de su reinado, justo antes de que la plaga llegara a cambiarlo todo. No suena épico, no tiene la dramaturgia de una batalla o la intensidad de una epidemia, pero es, sin exageración, uno de los documentos más influyentes de la historia de la civilización occidental. Cada sistema legal de Europa continental, el francés, el español, el italiano, el alemán, el de casi toda América Latina, descansa sobre los cimientos que Justiniano mandó construir en esos años. Cuando un juez en Buenos Aires o en Madrid aplica principios de presunción de inocencia, de contratos, de propiedad, de responsabilidad civil, está aplicando, en su forma más fundamental, conceptos que Triboniano sistematizó por orden de un emperador del siglo VI que quería restaurar Roma. Roma no se restauró militarmente, pero se restauró jurídicamente, y esa restauración duró más que cualquier conquista. Pero para entender completamente el legado de Justiniano y de la peste que lleva su nombre, necesitamos retroceder un momento y hacer una pregunta que parece simple, pero que tiene una respuesta profundamente perturbadora. ¿Qué habría pasado si la plaga no hubiera llegado? No es un ejercicio frívolo,
es una forma de medir el peso real de lo que ocurrió. Sin la peste de Justiniano, Belisario habría recibido sus refuerzos a tiempo. La campaña italiana habría terminado en 5 años en lugar de 20. Los ostrogodos habrían sido aplastados definitivamente. El norte de África habría permanecido bajo control imperial con una guarnición adecuada. El Mediterráneo habría vuelto a ser un lago romano. Con esa base, con esa unidad territorial y esa capacidad económica restaurada, el Imperio Romano de Oriente habría entrado al siglo VII desde una posición de fortaleza. Sus ejércitos habrían sido más numerosos, sus arcas habrían estado más llenas, sus provincias habrían estado más pobladas. ¿Habrían podido resistir la expansión islámica? Nadie puede saberlo con certeza. Pero la diferencia entre el imperio que existió y el imperio que podría haber existido es suficientemente grande como para pensar que el mapa del mundo medieval habría sido radicalmente diferente. Quizás el Islam habría permanecido en Arabia durante siglos antes de expandirse. Quizás Europa habría seguido siendo mayoritariamente romana en su estructura política. Quizás la Edad Media que conocemos no habría existido en la forma en que existió. Una bacteria microscópica cambió todo eso. Y aquí está la lección más oscura y más fascinante de esta historia. La lección que hace que la peste de Justiniano sea algo más que un episodio trágico del pasado remoto. Los grandes imperios no mueren de golpe, mueren lentamente, vaciados desde adentro por fuerzas que sus gobernantes no comprenden y no pueden combatir. Mueren cuando sus estructuras de soporte colapsan antes que sus estructuras de poder. Mueren cuando el aparato que los sostiene, los recaudadores de impuestos, los agricultores, los artesanos, los marineros, los soldados rasos, desaparece antes que los palacios y los tronos que ese aparato sostenía. Justiniano siguió siendo emperador. Constantinopla siguió siendo una ciudad magnífica. El estandarte imperial siguió ondeando sobre territorios enormes, pero el corazón que hacía latir todo eso estaba dañado irreversiblemente. Y los imperios con el corazón dañado pueden sobrevivir durante décadas, incluso siglos, con la inercia de lo que fueron, pero ya no pueden crecer. Ya no pueden sostener guerras largas. Ya no pueden absorber golpes que antes habrían sacudido pero no derrumbado. El Imperio Romano de Oriente, lo que llamamos Bizancio, sobrevivió a la peste de Justiniano más de 800 años. Sobrevivió hasta 1453, cuando los cañones otomanos derribaron las murallas de Constantinopla. 800 años de supervivencia es algo extraordinario. No hay que minimizarlo. Pero nunca volvió a ser lo que Justiniano había soñado. Nunca volvió a ser Roma. Fue algo diferente, algo más pequeño, algo más frágil, algo que pasó sus siglos finales mirando hacia atrás con nostalgia hacia una grandeza que había estado al alcance de la mano y que una bacteria invisible le arrebató en el momento más crítico. Y Justiniano murió sin ver el final de su sueño. Murió en el año 565, 27 años después de que la plaga llegara a Constantinopla. Murió sabiendo que había recuperado Italia y África, pero sabiendo también, en algún lugar de esa mente que nunca descansaba, que no era suficiente, que el imperio que dejaría no era el imperio que había soñado construir. Murió con Santa Sofía de pie, con el Corpus Iuris Civilis escrito, con los mosaicos de Rávena brillando en el oro de sus teselas. Murió habiendo cambiado el mundo, aunque no de la manera que había planeado. Y eso, en la historia de los grandes hombres que persiguen grandes sueños, es quizás lo más humano de todo. No es la historia de un fracaso, no es la historia de un triunfo. Es la historia de un hombre que se enfrentó a lo imposible, que luchó contra ello con todo lo que tenía y que al final dejó algo que sobrevivió a la catástrofe que destruyó todo lo demás.
Roma no se reunificó, pero el derecho romano sobrevivió. La plaga mató a los hombres, no pudo matar a las ideas. Y quizás esa sea la única victoria que importa cuando el polvo de los siglos se asienta sobre los imperios caídos y los sueños rotos. Cuando las murallas se derrumban y los ejércitos se disuelven y los nombres de los emperadores se vuelven inscripciones en piedras que nadie lee. Las ideas sobreviven. Roma sobrevivió. No como quería Justiniano, pero sobrevivió.